Buenas tardes, damos inicio a una nueva sesión del módulo de primeros auxilios para la carrera de Pedagogía en Educación Física, específicamente para los y las estudiantes de primer año que están cursando el módulo en este segundo semestre del 2021. Desde la primera sesión hemos abordado una temática muy importante que tiene que ver con la reanimación cardiopulmonar. Pero, ¿por qué llegamos a reanimar a una persona? ¿Por qué llegamos a aplicar RCP a una persona? Básicamente porque tuvo un paro cardiorrespiratorio, tuvo una parada cardíaca, el corazón se detuvo, pero también se detuvo simultáneamente la respiración y lamentablemente la persona también perdió la conciencia. Esos tres elementos son fundamentales a la hora de identificar cuándo proceder, cuándo aplicar reanimación cardiopulmonar. Como lo dice muy bien ahí, el paro cardiorrespiratorio consiste en la interrupción simultánea de la respiración, del funcionamiento del corazón y de la conciencia. Se da esta triada que rápidamente nosotros tenemos que identificar, a pesar del nerviosismo, de la angustia, de la preocupación, de la aglomeración que habitualmente se genera cuando esto ocurre en la vía pública. Tenemos que mantener la calma y tenemos que identificar rápidamente si la persona está o se le vio alterada cada uno de estos elementos. Revisar rápidamente si la persona respira, si la persona tiene pulso o simplemente si la persona está consciente o no. Entramos a un terreno muy complejo, hablamos del paro cardiorrespiratorio y en la sesión anterior llegamos a la conclusión de que el paro cardiorrespiratorio tiene múltiples causas. Un sujeto, una persona, podría llegar a un paro cardiorrespiratorio por distintas razones. Hoy día es una sesión muy especial porque los y las estudiantes de Pedagogía en Educación Física van a compartir lo que han investigado, lo que han estudiado, lo que de alguna manera determina las razones de cada una de las posibles causas de un paro cardiorrespiratorio. Así que vamos a ir de manera aleatoria, van a ir apareciendo algunas imágenes que van a explicar el por qué ocurre un paro cardiorrespiratorio. Y la primera imagen que tenemos es el infarto agudo al miocardio. Aquí hay un estudiante que se preparó, que estudió y que hoy día nos va a compartir su visión respecto al infarto agudo al miocardio. Por favor, adelante. Bueno, empecemos. Para empezar, el ataque agudo al miocardio es un tipo de una variedad de gamas de enfermedades cardiovasculares y eso es bastante importante, preponderante, porque es una de las principales causas de muerte en una gran cantidad de países en el mundo. Y eso es el contexto de la información, porque es importante saber el ataque agudo al miocardio. Pero ahora vamos al meollo a profundizar el concepto, que es básicamente. Bueno, básicamente es una patología que muere una fracción del músculo cardíaco, o sea, del corazón, por la obstrucción de las arterias coronarias por grasa, básicamente eso, que hacen que el corazón no bombee sangre y no funcione plenamente. Y también otra cosa importante para tomar conciencia, para cambiar la vida de la comunidad, de la sociedad en general, son los factores de riesgo, como que son las personas diagnosticadas con diabetes, perdón, y las personas que tengan algún problema al corazón. Para redondear este tema, básicamente eso a grandes rasgos. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Y efectivamente, hay una zona del corazón, del tejido cardíaco, ¿no es cierto? Primero, hay que, eh, hay que establecer que el corazón tiene sus propias arterias. ¿Sí? De hecho, se llaman arterias coronarias. Y este sistema vascular que es propio del corazón y que le entrega suministro al corazón de manera específica, porque obviamente es un órgano noble, un órgano importante, potencialmente se pueden ver obstruidas. Y como dijo muy bien Byron, la obstrucción fundamentalmente podría ser, o este bloqueo de la arteria podría ser potencialmente por placas de grasa, fundamentalmente colesterol en exceso, que podría generar una placa que obstruye el paso de la sangre. En términos muy simples, esta obstrucción genera que
el tejido al cual le iba a llegar esa sangre, con oxígeno y con nutrientes, como dice su compañero, finalmente empiece a morir. Es una muerte del tejido. Ocurre una isquemia, que es una falta de suministro sanguíneo, porque se obstruyó, y finalmente esa isquemia trae como consecuencia una necrosis del tejido, o sea, una muerte, como decía muy bien su compañero, del tejido. Estos elementos son súper importantes de considerar a la hora de hablar de un paro cardiorrespiratorio. Una de las razones, y lo dijo su compañero, los factores de riesgo. Existen factores de riesgo cardiovascular que nos pueden llevar a tener este infarto agudo al miocardio. Ojo con los alimentos ricos en grasa, ojo con el alcohol, con las drogas, con el tabaco. Todos ellos se transforman en factores de riesgo. Ojo con la inactividad física y el sedentarismo, que nos podrían llevar perfectamente a tener un paro cardiorrespiratorio producto de un infarto del miocardio. Muy bien Byron. Esta imagen representa el concepto de arritmia. Hay algunas imágenes del corazón, hay algunas secuencias, unas especies de gráficas, más arriba, más abajo. Sé que hay un estudiante del otro lado que nos va a ayudar a complementar esta información. Yo, profesor, aquí Ángel Hernández, le voy a explicar sobre la arritmia. Bueno, la arritmia cardíaca ocurre cuando los impulsos eléctricos que coordinan los latidos cardíacos no funcionan, porque las pulsaciones normales de una persona son entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Y cuando alguien presenta una arritmia, sobrepasa o disminuye considerablemente estas pulsaciones. Y esto puede llevar al paro cardíaco. Una de las principales causas fue, como vimos en clases anteriores, el abuso de cosas, ya sea carne roja, tabaco, etc. Eso, profesor. Perfecto. Lo primero que hay que establecer en el concepto de arritmia, como lo analizamos en la clase anterior, arritmia tiene que ver con el ritmo cardíaco. ¿Qué pasa con el ritmo cardíaco? Su compañero establecía que el corazón tiene un ritmo determinado. Ahora que estamos en reposo, nuestro corazón late, ¿no es cierto? Se contrae aproximadamente entre 60 a 90 veces por minuto en una persona adulta. Estos valores podrían variar, los vamos a analizar para los más pequeños, los niños, los bebés, por ejemplo, que tienen pulsaciones mucho más elevadas. Y esto también puede ir modificándose en etapas adultas. Cuando las pulsaciones del corazón están por sobre los 90 pulsaciones, hablamos de una taquicardia. Tenemos una taquicardia y el corazón empezó a moverse a un ritmo muy acelerado. Y cuando las pulsaciones bajan de 60, entramos en un estado de que el corazón, algo está ocurriendo por alguna razón, se habla de bradicardia, ¿sí? La baja y el alza de los latidos cardíacos. Ahora bien, el ritmo del corazón, el ritmo cardíaco, está determinado por algunos elementos, algunas estructuras que están dentro del propio corazón. De hecho, se llaman marcapasos. Yo estoy seguro que han escuchado que personas le colocaron un marcapaso porque tenía un problema de arritmia. A esta persona le pusieron un marcapaso artificial. Nosotros tenemos marcapasos naturales, ¿no es cierto?, que ayudan a establecer este ritmo. Entonces, cuando nos encontramos con una arritmia, hay arritmias que definitivamente el ritmo del corazón se ve tremendamente alterado. Esas gráficas que ahí aparecen son gráficas que expresan, esas gráficas se obtuvieron con un electrocardiograma. El electrocardiograma determina la actividad eléctrica del corazón. Y esas gráficas, aquí no aparecen, pero son trazos que deben estar a una determinada altura y deben de tener una forma. Los médicos especialistas en estos temas analizan esas curvas y empiezan a darse cuenta que hay segmentos de esa curva que a lo mejor están alterados y identifican y diagnostican una arritmia. A lo mejor esa curva que llegó tan arriba no está llegando lo suficientemente arriba y eso me entrega una señal de que el ritmo del corazón está alterado. Por lo tanto, si esto no se soluciona,
si esto no se diagnostica de manera oportuna, pues perfectamente me puede llevar a tener un paro cardiorrespiratorio. Gracias, Ángel. Vamos con la siguiente información y llegamos a la conclusión de que un paro cardiorrespiratorio perfectamente puede dar producto de una hipotermia profunda. Estamos hablando de fríos extremos que hacen que la persona colapse y posteriormente se muera por un paro cardiorrespiratorio. Sí, así es. La hipotermia profunda se produce cuando la temperatura del cuerpo está bajo los 30 grados Celsius. Ahí se trataría de una hipotermia grave. Los síntomas son pérdida de la conciencia, dilatación de pupilas, baja de la tensión y latidos cardíacos muy débiles. Se produce al haber estado expuesto a bajas temperaturas o a tener el cuerpo muy mojado y mantenerse con la ropa mojada. Y eso puede ser muy grave, ya que puede perder la conciencia, los dedos, las uñas, etc. Eso, profesor. Perfecto, muchas gracias, María José. Lo primero, nuestra temperatura corporal normal oscila entre los 36 y 37 grados. Y nuestro organismo lucha constantemente, día y noche, frío o calor, por mantener esa temperatura. Si en estos momentos la temperatura sube a 45 grados, como Nuevo Laredo en el norte de México, donde hay temperaturas extremas de esas características, nuestro organismo se encarga de termorregular y tiene la temperatura en 36 grados, a pesar de que afuera hay 45. ¿Cómo lo hace? De manera adaptativa, el organismo empieza a sudar, empieza a aparecer el sudor, ¿no es cierto? Y ese sudor finalmente se termina condensando y eso termina enfriando la piel. Nos ponemos rojos, los cachetes muy coloraditos, la cara muy colorada y las orejas también. Y eso con el aire hace que la sangre que pasa de manera superficial en los cachetes, en las orejas y en las zonas de la cara tenga tendencia a enfriarse producto de un mecanismo de conducción, ¿no es cierto? Que es como tener contacto con algo más frío que está en el exterior. Ahora, si la temperatura es extrema pero hacia abajo, el organismo también se encarga de luchar por mantener los 36 grados. Podemos estar en ambientes de menos 20, menos 25 grados y tu organismo va a tener 36 grados. Ahora, ¿qué pasa si me desabrigo? ¿Qué pasa si no tengo la indumentaria adecuada? Puedo entrar en una hipotermia profunda. Y como dice su compañera, la temperatura cae de los 30 grados y entramos en un escenario de hipotermia profunda donde la persona empieza a perder, como dice ahí, hay un sopor, hay una pérdida incluso de conciencia, empieza a existir incoordinación en los músculos, el pulso se pone más lento, ¿no es cierto? Hay una bradicardia y la persona empieza a temblar básicamente para poder revertir esa situación, que es una de las adaptaciones que tiene el organismo. Cuando hace mucho frío uno empieza a temblar y ese temblor lo que hace es que se contraigan los músculos y cuando se contraen los músculos genera calor. Por lo tanto, esta es una situación bastante extrema. Su compañera al final de la presentación lo dijo, incluso pueden perder dedos de las manos, dedos de los pies. ¿Por qué en los extremos? Porque el organismo es tan sabio que privilegia la zona central de nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestro cerebro, y el resto, que se muera. Como hablábamos en RCP con las fracturas de costilla y la reanimación, el mal menor. Prefiero perder los dedos, ¿no es cierto? Pero no la vida, y por eso mi organismo lo que hace, el organismo sabio también, bajo la misma lógica dice, bueno, mal menor, protejo zona central. Zona central, órganos nobles. Y por eso se pierden dedos de las manos o de los pies producto de esta alta. Los montañistas sufren mucho con esa posibilidad. Bien, equipo, estamos llegando ya al final de las presentaciones y aquí esta imagen es maravillosa, hay que agradecérselas ahí está la referencia, porque en esta imagen se puede representar muy bien lo que ocurre con el concepto de shock. Establecimos que habían distintos tipos de shock y estos tipos de shock te pueden llevar a un paro cardiorrespiratorio. Así que dejo libertad para que comiencen a explicar primero el shock anafiláctico, ¿no es cierto? Joaquín, ¿te parece? Te escuchamos. Ya. Antes de hablar del shock anafiláctico, tenemos que hablar de la anafilaxia.
La anafilaxia es una grave reacción que puede poner en riesgo la vida. En cambio, el shock anafiláctico es una severa reacción, rápidamente progresiva, en la cual se ocasiona o produce una disminución de la presión arterial. La presión arterial es la fuerza de su sangre al empujar contra las paredes de sus arterias, teniendo así riesgo la vida. Las principales causas de la anafilaxia son alérgicas, ya sea medicamentos, alimentos, sobre todo en adultos mayores, tales como el pescado, los mariscos, el maní, el polen o la caspa animal, como el pelo de caballo. También el látex, entre otros. Los síntomas más comunes se centran en la piel y en el sistema respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, entre otros. Ejemplos: el picor, el calor, el enrojecimiento de la piel, la hinchazón, la urticaria, la dificultad respiratoria, el mareo o la pérdida del conocimiento. En su fase avanzada puede evolucionar al shock anafiláctico, causando una hipoperfusión tisular, que sería una disminución del flujo de la sangre de un órgano en concreto, y falla de múltiples órganos y la alteración en la integridad celular, que sería necrosis, que es la muerte del tejido corporal. Las medidas generales del tratamiento consisten en poner al paciente en posición de Trendelenburg, que si me deja, profesor, podría compartir pantalla para que mis compañeros puedan ver cuál es la posición. Por favor. Compartir. ¿Se ve? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, se ocupa esta posición para así aumentar el flujo sanguíneo del cerebro y del corazón. Posteriormente, si el paciente está en un ambiente médico, se administra oxígeno al 100% y se mide su presión arterial. Por lo general, el medicamento que se selecciona es la adrenalina, ya que es un medicamento que actúa rápidamente y que mejora la mayoría de los síntomas, ya sea de la anafilaxia o del shock anafiláctico. Eso sería, profesor. Perfecto, felicitaciones, Joaquín, muy completa tu presentación, muy clara. Vamos con Luz, la escuchamos. Ya. El shock cardiogénico es un shock de tipo mortal donde el corazón de manera inesperada no puede bombear sangre, de manera que no puede cumplir las necesidades del organismo. Esto generalmente es provocado por ataques cardíacos graves, aunque no todos los que sufren un ataque tienen este tipo de shock. El shock neurogénico es una falla de comunicación entre el cerebro y el cuerpo, donde los vasos sanguíneos se dilatan, dificultando la circulación de la sangre y bajando la presión arterial. Debido a esto, los órganos no reciben oxígeno y dejan de funcionar. Perfecto. Aquí conectamos. Imagínense que lo que estamos haciendo es conectar con mecánica del movimiento humano cuando hablamos de la musculatura lisa y cómo estos músculos son importantes, por ejemplo, para regular y mantener una presión arterial adecuada. Lo dijo Joaquín y lo repite también Luz. Cómo esta baja de presión, ¿no es cierto?, puede generar que no llegue la sangre suficiente a un órgano determinado, y ya sabemos que cuando a ese órgano no le llega la sangre suficiente, no le está llegando ni oxígeno ni nutrientes, por lo tanto entra en un proceso de isquemia, se pierde la presión y finalmente se termina muriendo parte de ese tejido, con las consecuencias que esto podría generar. Podría ser un daño importante en el órgano o la muerte. Entonces, por eso esto que se conoce con el nombre de shock, esta reacción violenta, rápida, que podría generar la muerte de una persona y que podría provenir de distintas razones, desde una picada de un insecto, desde consumir algún alimento que te genere esta reacción, hasta el déficit o la disminución de la presión en algún órgano, que finalmente también llega a un paro cardiorrespiratorio. También recordar que está el shock séptico, que es producto de una sepsis, de una infección en el cuerpo, y ahí se habla, por ejemplo, de una infección, tuviste una fractura expuesta, cuando te fracturaste entró una bacteria que te generó una contaminación en toda el área, y esa infección finalmente se generalizó y se generó una septicemia, que es una finalmente infección de la sangre de manera generalizada, y eso te puede llevar también a la muerte. Y también están shock productos de por ejemplo, una quemadura severa o de un dolor, un traumatismo tan violento que te pueda generar también estas dificultades. Muy bien, Luz.
Llegamos al último tema, el último tema de esta jornada, asfixia. Escuchamos. Bueno, el paro, denominado paro cardiorrespiratorio por asfixia, se debe a la falta de oxígeno en la sangre y ocurre en las víctimas de ahogamiento y asfixia, entre otras circunstancias. Generalmente es la pérdida de la actividad eléctrico-cardíaca en funcionamiento. Eso quiere decir que los latidos del corazón cesan. En otras palabras, los impulsos eléctricos generados por los músculos cardíacos llamados miocardio se detienen. Perfecto, perfecto. Llegamos al mismo escenario, otras razones, pero finalmente miren lo importante, y con esto estamos cerrando esta sesión. El corazón se encarga de bombear sangre y de que esa sangre llegue a todos los rincones de nuestro cuerpo. Cualquier tejido que no sea suministrado de manera adecuada con sangre, consecuencia de oxígeno y nutrientes, puede sufrir daños que van desde una isquemia llegando a una necrosis. Y eso podría ser, como consecuencia, la pérdida, por ejemplo, de los dedos en un montañista, que producto de la hipotermia, ¿no es cierto?, perdió los dedos de la mano, de los pies, porque el organismo trató de salvaguardar la zona central. En el caso de la asfixia, un sistema muy similar. Estoy almorzando, no trozo bien los alimentos, pasa un alimento muy grueso, no lo puedo sacar y finalmente no pude respirar. Y como no pude respirar, no pude entregar oxígeno, y la misma historia. Se dan cuenta que la presión arterial, la fuerza con que la sangre pasa por las paredes de las arterias, cómo esto llega a los distintos órganos y tejidos, es sumamente importante. Y puede, finalmente, lo que acabamos de analizar, son distintas causas de lo que nos puede llevar a un paro cardiorrespiratorio. En la siguiente sesión vamos a hablar básicamente de... nos faltan otro tipo de shock. Vamos a hablar del TEC, traumatismo, la electrocución, hemorragias severas, deshidratación y el paro respiratorio, que son las temáticas que nos quedan pendientes. Equipo, han cumplido, lo han hecho muy bien. Felicito a las personas que asumieron este desafío de poder presentar en una sesión en vivo. Se cumplió el objetivo. La invitación es que estos temas, junto con hoy día haberlos presentado, también sean capaces de saberlos, de conocerlos, de aprenderlos y de tenerlos ahí, porque son importantes para su futuro profesional. Con esto me despido y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias.